¿Qué tal, amados hermanos? Un gusto para mí el poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo la palabra de Dios. Mi nombre es Pau Rodríguez y soy alumna de la materia de predicación del Seminario Teológico Bautista La Gran Comisión. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles un sermón que he titulado Dios, uno solo hay, y estaremos hablando del Salmo 115, particularmente de los versículos 3 al 8, y les invito a orar juntos para comenzar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Nos hablas a cada uno conforme a nuestra necesidad. Te pido que el día de hoy me uses y que yo pueda hablar tu palabra de verdad y vida. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer juntos entonces. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 115. Yo estaré abordando el texto en la versión de Reina Valera 60 y vamos a comenzar a partir del versículo 3 que dice de la siguiente manera. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Les quiero dar un poco de contexto acerca de este salmo, mis hermanos. Existe referencia de que este salmo fue escrito cuando el pueblo de Israel regresaba de su exilio en Babilonia. Recordemos que fueron testigos de la adoración a diversos ídolos paganos y están de vuelta en su tierra, se encuentran desconcertados, pues se encuentran a su pueblo en una situación similar, en adoración a los ídolos. Dicen los eruditos, que el pueblo se encontraba en medio de una persecución. Venían huyendo de escenarios de idolatría y la cosa pues no estaba mejor en casa. Estaban, como quien dice, regresando de rancho malo y llegaron a rancho peor. Desglosemos juntos este concepto. Podemos entender entonces la idolatría como postrarse, la acción de postrarse ante un ídolo. ¿Y quién es entonces un ídolo? Es aquello en lo que direccionamos nuestra fe, consideramos como algo o alguien que tiene un poder mayor al que nosotros como humanos tenemos y nos aferramos a esto ante la limitación que reconocemos en nosotros mismos para hacerle frente a las circunstancias que vivimos. La apertura de este salmo hace una declaración muy importante referente a Dios. El salmista reconoce que toda la gloria le pertenece a Dios. Esto es algo que intelectualmente el pueblo sabía, pero que se reafirma aquí a modo de declaración, a modo de reconocer su lugar frente a Dios. Nos da a entender también que habían rumuraciones o posibles comentarios que ponían en duda la existencia de su Dios, del Dios del pueblo de Israel ante los ojos paganos. Es bajo estas circunstancias que afirman, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué podemos rescatar particularmente de esta poderosa afirmación? Es una manera de decir, sabemos dónde está nuestro Dios y es infinito, es inefable. No existe un calificativo para poder hablar de Él. No existe en Él ningún tipo de limitación espacial o material. Encontramos, hermanos, desde Génesis 1:1, que en el principio Dios, uno solo, creó los cielos y la tierra. Hermanos, ¿qué dice Dios a su pueblo durante el Éxodo en Deuteronomio 20, del 2 al 3? Dice lo siguiente: Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Quién y cuántos? 1. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Encontramos esto desde los inicios de la Biblia y cobra sentido con lo que se expresa posteriormente en el Salmo 115, que es una primera enseñanza para nosotros. La primera enseñanza dice, Dios es visible para aquel que lo conoce. Entendamos, hermanos, que el pueblo de Dios estaba siendo confrontado
porque estaban inmersos en medio de una cultura que valoraba a dioses visibles. Se creaban estatuas de plata y oro, como dice el Salmo, de todo tipo de materiales y metales preciosos. ¿Sabían ustedes un dato interesante? Que se tiene registro de alrededor de 4.200 dioses a lo largo de la historia. Imagínense eso, 4.199 deidades que los hombres han hecho con sus propias manos. National Geographic nos da información relacionada al tipo de dioses que se habían creado particularmente en Babilonia. Y según la cosmovisión de este tiempo, estos dioses tenían un gran poder y constantemente estaban en pugna unos contra otros. Tenían la apariencia, las cualidades y los defectos de los seres humanos. Podemos decir que era un reflejo directo de la sociedad que los había creado. ¿No les suena a la naturaleza humana queriendo divinizarse, hermano? A mí sí. Este fenómeno pasa también en nuestros días. Hay una cosa que me parece tremendamente interesante porque el tema de la fe en la cultura mexicana va de situaciones socioculturales muy particulares. Existen ídolos para alguna festividad, para algún grupo en específico, incluso para algún día de la semana. ¿Lo ha notado? Incluso los maleantes, hermano, los amantes de lo ajeno, tienen a quien encomendarse para el robo del día. Los narcotraficantes tienen altares para la hojita verde. Y hay algún santo al que encomendarse para la salud, para la prosperidad, para conseguir pareja o incluso para ahuyentar a los espíritus chocarreros, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que el enfoque ha sido de acuerdo a la necesidad del hombre. Un punto de partida a todas luces equivocado para entender la verdadera naturaleza de Dios. Dirían en el Vox Populi, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Es por eso, mi hermano, que el único y Dios verdadero significa un tremendo encuentro. No tiene nada que ver conmigo en el sentido de mi naturaleza pecaminosa y caída. Él es santo, 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 perfecto, creador, antes de todas las cosas, y aún así puede relacionarse conmigo y entenderme. Gracias a Él, ¿verdad?, que de su naturaleza puedo comprender que no es lo mismo ni se parece a cualquier otro Dios. Eso entendió el salmista cuando asevera: nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiso ha hecho. La segunda enseñanza, mis hermanos, que quisiera compartir, dice: no son dioses los que se hacen con las manos. Y vamos a leer, dice el versículo 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y es que sabemos que Dios es espíritu. Cuando leemos en la Biblia que Dios se enojó, se entristeció o se alegró, se está hablando en una figura literaria llamada antropopatismo. Y es una aproximación en relación a las emociones humanas para enfatizar el texto, para hablar de un contexto que para el humano es conocido en cuanto a su forma de sentir. ¿Por qué resaltar esto, mis hermanos? Es una forma indirecta del salmista para decir: mi Dios no tiene boca y me habla. Mi Dios no tiene ojos, pero me ve. Mi Dios no tiene orejas, pero me oye. Mi Dios no tiene manos, pero lo siento. No necesito una evidencia física, ¿sí?, que dependa de los sentidos para que yo crea en Él. Mi fe va más allá de lo que los sentidos efectivamente puedan presenciar. Yendo un poco más profundo, le invito a hacer esta reflexión conmigo. ¿Qué legitimidad tendría un Dios que se parece a mí? ¿Podría ese Dios ser el Dios si tiene mi misma naturaleza, mis mismos atributos, hermano, mi misma fiabilidad? Piénsalo un momento. Lo único que queda evidenciado bajo esta óptica, hermano, es mi avidez de seguir a un Dios que va acorde a lo que yo quiero que sea. Un Dios
que puedo moldear a mi parecer y a mi conveniencia. Un Dios que puedo hacer con las manos. He aquí la clave, mis hermanos. Dios es Dios. No puedo yo escoger a modo de catálogo lo que quiero ver en Él. Esto es tremendo, es muy tremendo en una sociedad como la nuestra, donde todo se puede modificar y la fe no está exenta de ello. Y esto es un salto directo para nuestra tercera enseñanza del día de hoy que quiero compartir con ustedes. Solo hay un camino, mis hermanos. Dios o los diosesitos. Leemos en el versículo 8 del Salmo 115 lo siguiente. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, que deposita su fe en ellos. ¡Sas! Esto está, como dice el Paz Gilberto, seco, directo y a la cara. El salmista menciona que no por mucho brillar, el muñequito va a dejar de ser fabricado. Y ahora hace una alusión directa a los provocadores. Oigan, ustedes no ven, no sienten, no oyen en verdad. En pocas palabras, están muertos al seguir a estos ídolos. Déjeme le digo una cosa que es fuerte. El mundo en el que vivimos se ha convertido en la arena de la falsa libertad. Se plantea un mar de infinitas posibilidades para afianzar una identidad, para seguir o no las normas básicas de convivencia, e incluso para aceptar la veracidad que encontramos en Dios. Una de las mentiras más grandes es aquella que intenta persuadirnos de que todos los caminos llevan a Roma. La realidad de la salvación y la plenitud que encontramos en seguir a Cristo es la diferencia entre el Dios y los diosesitos. En nuestra condición necesitada y vulnerable frente a los desafíos que día a día tenemos que enfrentar, nos acerca a nuestro verdadero Dios. Esto no es una lucha moral, ni hablamos de normas de comportamiento, mis hermanos. Tampoco se busca perseverar en tradiciones, que muchas veces es lo que nos da miedo perder. Lo que está en juego aquí es una experiencia superior de vida, a la que podemos acceder al seguir al único Salvador. Decidir entregar nuestra vida a Cristo es la decisión más trascendente que haremos y no tiene comparación con ninguna otra experiencia espiritual. Quizás el desafío más grande es eliminar también dentro de todo este contexto el tema de la gente buena y la gente mala, para remontarnos a la condición que todos compartimos, que nos es general a todos, un mundo caído, en eso estamos parejos. Ya sea que las personas se autoperciban de inicio en una categoría o en otra de gente buena o gente mala, el piso está parejo en términos de ser salvos o no serlo, esos dos caminos. Esto solo es posible a través de un pago por las transgresiones que hemos cometido. Y esa deuda, mi hermano, lo mejor de todo, es que ya quedó saldada en la cruz del Calvario al Jesús tomar forma de hombre, dejar su trono y sufrir el castigo que era para ti y para mí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este es un dicho popular, ¿no? En el mundo. Y podemos aseverar, dime a quién adoras y te diré quién eres. El pueblo que seguía a los ídolos paganos era semejante a ellos. Necesitaban legitimizar su condición actual mediante una imagen divina conveniente, algo que fuera conveniente para ellos. Por otro lado, el salmista reconoce la importancia de someterse y esperar en un Dios que es soberano e incorruptible. Hermanos míos, qué importante es este tema y requiere aprender a desaprender lo que hoy día hemos adoptado como verdades espirituales. Y digo lo anterior con mucho respeto porque sé que hay diferentes caminos espirituales que nos ha marcado el mundo, ¿verdad? Atractivos y de los que a lo mejor muchos venimos o hemos experimentado en el pasado antes de llegar a la verdad en Jesucristo. En un mundo que plantea muchos caminos, es imperante, es una tremenda necesidad hablar de aquel que es camino,
verdad y vida, según la palabra. Solo Jesucristo es el Dios con mayúscula, que murió y resucitó al tercer día victorioso frente a la muerte, mis hermanos. Hay muchísimos, ya vimos, 4,000 y cachos de diosesitos. Muchos también que se han extinguido, que han cambiado de nombre, y hay otros que se han tropicalizado también de acuerdo a los usos y costumbres del hombre, ¿verdad? O la región geográfica donde se encuentren. Pero hay un solo Dios, mis hermanos, increado antes que todas las cosas. ¿Y cómo nos desafía esta verdad? Recordando las enseñanzas. Número 1, Dios es visible para el que le conoce. Hermano, ¿has tenido un encuentro con el Dios verdadero? Yo te pregunto, ¿le conoces? Y más importante, ¿te conoce Él a ti? No podemos estar fortalecidos ante las tentaciones que la idolatría presenta si no sabemos cómo se ve, cómo se escucha o cómo se siente caminar con Dios cada día en las diferentes situaciones que experimentamos en nuestra vida. Número 2. No son dioses, mi hermano, los que se hacen con las manos. Yo he escuchado esto del Paz Gilberto. Resulta imposible y más parecido a una necedad el hecho de pretender corregirle la plana a Dios. Eso no se puede, hermanos, no existe. El caminar espiritual debe estar lleno de humildad. Humildad para reconocer cuál es mi lugar en la creación y cuál es el lugar de Dios, nada más y nada menos. En este punto se gesta un verdadero seguidor de Cristo, que se distingue de una muchedumbre entregada a los ídolos de nuestros tiempos, que son formados tomando como referencia el beneficio y la comodidad de nuestra humanidad, lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, lo que yo necesito, sin apegarse a un plan perfecto que ya tiene Dios desde el inicio, hermanos. Y número 3, solo hay un camino tremendo y muy importante: Dios o los diosesitos. ¿En qué camino decides estar tú, hermano? Hay miles de nombres, caras y formas para los dioses falsos. Y un nombre que nunca ha necesitado de cara y forma para ser el único Dios. Es imperante decidir, hermano, hay que decidir. Y te exhorto a elegir a Cristo. Qué tremenda palabra, qué tremenda confrontación recibimos el día de hoy por parte del Señor. Y bueno, los invito a orar también para despedirnos. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta palabra, Padre, que tú pues has depositado en nuestros corazones. Te pedimos que podamos vivir conscientes de que tú eres el único Dios verdadero, que moriste y, más importante, resucitaste por nosotros, Señor, que pagaste nuestros pecados en la cruz del Calvario para darnos vida en abundancia y la oportunidad de una vida superior, nunca solos, Padre Santo, sino guiados por ti, por tu Espíritu Santo, para caminar en este mundo mientras volvemos a encontrarnos contigo en la eternidad. Tantas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios los bendiga.